Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Y empezamos, bueno, continuamos con la clase ya con es un ilimitado objeto de llevar adelante lo que básicamente en sí, los diferentes actos y hechos jurídicos vitales que obviamente son contemplados por el Servicio de Registro Cívico. Esencialmente vamos a analizar en el tema de hoy lo que es ICAR. Bueno, continuamos con lo que es ICAR. Ya hemos visto el nacimiento, nos toca hablar sobre el matrimonio, ¿no? Fundamentalmente, como ustedes saben, ya el matrimonio tiene una característica esencial. Obviamente un derecho reconocido por la Constitución, reconocido por normas convencionales, y por tanto, pues nosotros vamos a empezar a analizar lo siguiente, vamos a empezar a analizar las características esenciales que cuentan básicamente la propia naturaleza de la familia. Y por tanto, pues nosotros empezamos a analizar fundamentalmente qué cosa. Vamos a analizar la propia naturaleza que implica esto, la naturaleza y condiciones, el consentimiento, la edad y la libertad de Estado. Es decir, fundamentalmente el consentimiento tiene la propia naturaleza de ser libre y voluntaria, o sea, no puede haber error y dolo y violencia, y dolo, o sea, no puede haber ningún tipo de vicio de consentimiento, que implica fundamentalmente la obligación de poder contraer matrimonio entre una pareja, o sea, no existe ese criterio, pues también obviamente está conforme a la norma convencional, está conforme obviamente a la norma constitucional, está conforme a la norma infraconstitucional, la ley 603 específicamente, no terminan los tres requisitos, consentimiento, libre y voluntaria, edad, pues obviamente una vez cumplida la mayoría de edad, de manera excepcional mayor de 6 años, como señala la normativa, con autorización parental, tutor o defensor de niñas, que necesariamente será la que va a otorgar esta autorización para poder, en esta excepcionalidad, claramente dar el permiso, otorgar el permiso para poder usar este tipo de acto jurídico. Igualmente la libertad de Estado sin vínculo vigente, es decir, no tiene que estar pendiente la existencia de otro matrimonio específico, ¿no? Para bolivianos, vayamos analizando cuáles son los requisitos esenciales. Lo siguiente, ¿no? Es certificado de nacimiento, certificado de estado civil actualizado y cédula de identidad vigente. Por tanto, obviamente, estos son los requisitos esenciales, obviamente, para los bolivianos, obviamente, de poder realizar o de poder eh, mm, contar o construir básicamente con este vínculo, ¿no? Por tanto, obviamente, nosotros hablamos de los requisitos esenciales a efectos de poder llevar adelante este vínculo familiar, que obviamente da como constancia el matrimonio. Documentos contrayentes extranjeros, ¿no? Estamos hablando de qué? Certificado de nacimiento original actualizado, apostillado o legalizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, si se encuentra en idioma distinto, pues debe ser obviamente traducido. Al castellano adjuntar apostillado de legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores. Certificado de Estado Civil extendido por su país de origen a posible legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y se encuentra en idioma distinto al castellano, pues a contar la una posible legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? De igual manera, pues tenemos objeto determinado de familia, pues el objeto determinado para familia es en el pasaporte, en caso de no tener residencia, pues tanto del pasaporte. Si tiene residencia en Bolivia, presentar su identidad de extranjero vigente, ¿no? Como obviamente tiene su ya son funciones que cumple con lo que exige el propio CEGIP necesariamente. Por otro lado, pues tenemos lo que sí que decir formalidades preliminares, manifestación del matrimonio, acta de manifestación, acta de señalamiento y lugar y fecha, que fundamentalmente eso ya es un trabajo del OCR, ¿no? Que es el oficial de registro civil, a efectos de preparación, pero que sí que en sí, lo que sí que en sí fundamentalmente el matrimonio. Publicación de edicto, o el oficial publica el edicto durante los 5 días hábiles, el tiempo hábil para la celebración 15 días siguientes, posterior al último día de la publicación de expirar el plazo, debe reanudar propiamente el trámite. Estamos hablando de funciones necesarias que cumplen conforme a las facultades establecidas para los OCR, ¿no? Que estamos hablando de oficial de registro civil, ORC, perdón, ¿no? Sí, ORC, oficial de registro civil. Casuística de matrimonios, ¿no? Estamos hablando ya de cierto tipo de criterios excepcionales que también regulados por la norma civil. Matrimonio mortis causa, cuando existe el periodo de muerte de uno de los pretendientes, matrimonio puede realizarse inmediatamente sin tomar en cuenta la formalidad expresa en los plazos establecidos. Y matrimonio con poder, es un que puede celebrarse por medio del o el apoderado con poder especial otorgado ante el notario de república o ante autoridad competente civil, poderante reside en el extranjero necesariamente, ¿no? Estamos hablando fundamentalmente de criterios, obviamente, que nacen a partir de cierto tipo de aspectos necesariamente normativos, regularizados a través de trámites administrativos que necesariamente debemos cumplir conforme a lo que nos plantea. Esencialmente, ¿qué?
en la propia normativa administrativa y por tanto, pues también esto deviene de lo que es naturalmente una norma superior, pues en este caso estamos hablando de normas infraconstitucionales, como también de la propia Constitución Política del Estado, conforme obviamente a este principio de primacía constitucional y jerarquía normativa. Por tanto, por tanto, la propia Constitución Política del Estado, como ustedes saben, ya siendo considerada la norma suprema del elemento jurídico que propone, que irradia este principio de primacía constitucional, nos establece fundamentalmente la propia naturaleza del matrimonio, conforme al artículo 63.2 del texto constitucional. Ustedes pueden verificar lo siguiente: las uniones libres o de hecho y reúnan condiciones de estabilidad y dignidad y sean mantenidas entre una mujer y un hombre sin impedimento legal, producirán los mismos efectos que el matrimonio civil. Y estamos hablando de cierto tipo de excepcionalidades, pues hablamos de lo que sí quiere decir la unión civil, ¿no? Asimismo, también es como bueno que haces en la asemejación de matrimonio de hecho. Por tanto, obviamente, el Código de las Familias, pues la Ley 603, nos da lo siguiente: formulación voluntaria de registro, ambos cónyuges por mutuo acuerdo ante el oficial de registro civil, unilateral ante el oficial de registro civil. Asimismo, también, pues, los reglamentos que nacen a partir de las funciones que tiene el propio Servicio de Registro Cívico señala lo siguiente: en lo que hace a la resolución TCRCP número 0311 que era 2016 sobre la competencia y a partir del reglamento para el registro de uniones libres, señala lo siguiente: las oficiales de registro civil, las autoridades indígenas, originales o campesinas elegidas según sus normas y propios procedimientos. Asimismo, veamos los requisitos. ¿Cuáles serán esos requisitos para las uniones libres? Pues estamos hablando de lo que sí que es fundamentalmente de cosas. Estamos hablando fundamentalmente de qué. Hablamos fundamentalmente de establecer, por ejemplo, lo siguiente: de la identidad vigente de ambos cónyuges, certificar el nacimiento original de ambos cónyuges y certificación de estado civil, ¿no? Que también se puede hacer, es una tramitación que se otorga a través del servicio de registro cívico, que se utiliza obviamente para diferentes tipos de actividades, por ejemplo, no sé, de convocatorias, por ejemplo, en el caso, pues, no sé, para clasificar las Fuerzas Armadas, pues siempre piden obviamente certificado de estado civil y certificado de descendencia, para verificar que no cuenten con ninguno de los dos a efectos de poder, obviamente, ingresar todo eso. En el caso de entre los unos libres también se les solicita esto para verificar la existencia de no existencia de otro registro de unión libre o otro registro de matrimonio, ¿no? Para poder, no que no existe esta incompatibilidad sujeta obviamente a que se pueda rechazar el propio trámite. Así no también, pues nosotros tenemos que establecer la diferencia entre matrimonio y unión libre, pues estamos estableciendo que conllevan pues parámetros diferenciadores y que son pues sumamente importantes de establecer. El matrimonio civil causa estado civil, surgen efectos legales en el momento de su registro, se emite el certificado de matrimonio, en su propia naturaleza explica esto. La unión libre no causa estado civil, no tiene libertad de matrimonio, surten efectos desde el momento señalado de las partes, se emite el certificado de unión libre, ¿no? En este caso, obviamente, pues Bolivia, como hemos visto, por ejemplo, en algún caso sobre una diversidad, por ejemplo, de sentencias, donde, por ejemplo, el Ceresi no quiere reconocer este tipo de extremos por ejemplo, por ejemplo, de contradicciones en ese aspecto, pues desconocía en cierto tipo de casos, por ejemplo, la unión libre. Sin embargo, hay un respaldo, obviamente, jurisprudencial sumamente importante, donde obliga a que el CEDESI cumpla con lo que establece el propio texto constitucional, que obviamente que la unión libre a un reconocimiento constitucional y que surten efectos del momento señalados por las partes. Se emite el certificado de unión libre, pues, que va a ser un sustento necesario, objeto obviamente de que se pueda resguardar el vínculo familiar, no desconociendo obviamente el hecho de que, si bien existe en el caso matrimonio civil conforme a cierto tipo de requisitos y cierto tipo de procedimientos específicos, no se puede desconocer también la existencia de la unión libre, que también surte efectos legales y que también un reconocimiento institucional por parte del que se el propio servicio de registro cívico. Por otro lado, ya verificando, por ejemplo, los aspectos esenciales de lo que es en sí, fundamentalmente otro hecho jurídico vital, estamos hablando de las funciones que tiene el propio Servicio de Registro Cívico, hablando fundamentalmente de lo que es en sí nacimientos, matrimonio, defunción, acciones obviamente coligadas a las funciones que tiene el propio Servicio de Registro Cívico como actos y hechos jurídicos vitales
y por tanto obviamente necesarios para la integridad, para la funcionalidad de la propia sociedad y para el resguardo de los derechos y el interés legítimo de los administrados de la propia sociedad. Por tanto, vemos obviamente el Decreto Supremo 24-24-7 con los requisitos esenciales de las defunciones. ¿Cuál es el certificado médico de función original o certificado forense original? Documento de identidad del fallecido o fallecida, declarante con cédula de identidad vigente original y dos testigos de las identidad vigentes, ¿no? Porque obviamente, pues obviamente establecemos que también, como ustedes han visto, esto es parte también de las funciones que tiene el OC, oficial, ORC oficial del registro civil, a efectos obviamente para poder resguardar también este hecho jurídico que va a tener claramente efectos jurídicos al momento del reconocimiento del mismo. Estamos hablando de derecho accesorio, por ejemplo, que nace por suplemento a partir de lo que significa las propias defunciones. Por tanto, vayamos viendo lo que significa en sí, esencialmente lo siguiente. En este caso, pues vemos lo que significa en sí el artículo 40, los requisitos conforme al Decreto Supremo 24-24-7 y los solicitantes, ¿no? La defunción se registra a pedido de los parientes del difunto, a falta de eso los vecinos, o por autoridad administrativa, militar o eclesiástica del lugar donde se realizó el deceso. Obviamente, a petición de todo esto, plazo. Conforme al que se queda el propio reglamento, pues nosotros vamos a verificar el siguiente plazo, el artículo 53. Conforme al artículo 53, el registro de función se practicará en los términos máximos de 24 horas ocurrido de la fecha en que se tenga reconocimiento de este. En este caso, obviamente, pues vemos que una de las características esenciales que se tuvo es que durante lo que es la pandemia, por las cuestiones como ustedes han podido verificar y la situación tan delicada, ¿no? Y las pocas posibilidades que se tenían, por ejemplo, de contar con un oficial de registro civil en sus aspectos, o cierto tipo de cuestiones, ¿no? Donde, por ejemplo, la gente no podía salir de su casa, pues había mucha contrariedad, había muchas situaciones muy delicadas, pues se ha pausado esto durante la pandemia. En este caso, pues ya se levantó las medidas de seguridad, se declaró obviamente que ya había finalizado formalmente la pandemia el año 2022, pues obviamente los plazos siguen corriendo común y corriente, como común y corriente se hacía conforme a la propia normativa. Codificaciones de válidos certificados médicos de defunción, pues conforme instructivo CERESI TN 005-2021, pues obviamente se tiene a partir obviamente de este registro, ¿no? ¿Cuál es la función de todo este registro? Pues que se tenga fundamentalmente que un correlativo y un banco de datos necesario a aspectos obviamente de contar básicamente con lo que así quiere decir un número específico. Y esto sirve obviamente para quién, esto sirve claramente para los oficiales de registro civil. Pues obviamente ellos conforman a ser un brazo operativo específicamente de lo que hace en sí la ciudadanía en contacto con lo que hace en sí la institución, pues cuentan obviamente con un sistema donde termina una sistematización de datos a través de siglas, pues que van a servir conforme a plantear una propia codificación necesaria para que se tenga un número específico de circunstancias. Por ejemplo, ahí se tiene fundamentalmente una explicación con las siglas del certificado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Obviamente por departamentos, pues implica fundamentalmente todos esos correctivos que ya es un sistema, ¿no? Pasemos a lo que significa el trámite de duplicados, certificado de nacimiento, certificado de matrimonio. Como ustedes saben, es un rubro del día, ¿no? Como certificado de matrimonio, pues, fundamentalmente que se pueda registrar, por ejemplo, nacimiento, matrimonio de función. Pues aquí en la planilla, ustedes pueden verificar quién puede solicitar, quién no puede, obviamente, conformemente al interés legal y al derecho que implicará poder realizar esto. Nacimiento, matrimonio de función, quién puede solicitarlo, titular, la persona que lo necesite, obviamente, con su identidad, familiar, padre, madre, hijo, esposo, hermano, abuelo, nieto, tío, sobrino, bisabuelo, bisnieto, o a poder legal o tutor legal conforme a presentar claramente lo que se quiere decir. Pero obviamente también existen cierto tipo de requisitos esenciales al momento de poder hacer esto. Procedimientos, ¿no? Para lo que sí quiere decir, vemos en este aspecto lo que es la solicitud, conformemente a la naturaleza del trabajo de extensión que tiene la propia institución, y por otro lado tenemos el nacimiento, matrimonio de función. Procedimiento, obviamente estamos hablando de que para la emisión del duplicado de solicitud deberá presentar su sola entidad,
o cédula de extranjero emitido por regir, pasaporte y DNI en caso de extranjeros. Por otro lado, pues tenemos aquí el nacimiento, matrimonio y defunción conforme a criterios de búsqueda. Duplicados, objetivo, verificar que el titular no cuente con otra partida, no cuente con errores de transcripción. ¿Por qué? Porque obviamente puede ser ese tipo de duplicados, errores o cierto tipo obviamente de extremos que van a hacer como que van a crear una complejidad o van a crear un cierto tipo de obstaculización porque es que interesado. Por tanto, ya que el CERESI cuente con un sistema especializado de datos o una sistematización especializada por siglas, da obviamente mayor seguridad a los administrados, porque no puede existir en ese caso duplicados que pueden obviamente perjudicar a lo que va a aplicar el propio administrado. Por ejemplo, los criterios de búsqueda que se tienen. Nombre, apellido paterno, materno, fecha de nacimiento, nombre, apellido paterno, fecha de nacimiento y nombre, apellido paterno, fecha de nacimiento. Es el sistema de búsqueda que se tiene a partir fundamentalmente del servicio que realizan los oficiales de registro civil y en su guito toman lo que así quedan sí los servidores públicos, lo que es el servicio de registro cívico, ¿no? Por otro lado, obviamente, los duplicados en casos particulares. Obviamente estamos hablando de los casos donde no existe un vínculo familiar cercano, pues obviamente, pero, sí, pero tengan que ser realizados conformemente a qué, a poder solicitar todo tipo de esto, ¿no? En el caso, obviamente, el titular es el primario, obviamente, en poder solicitar, los padres, las madres, por ejemplo, los hermanos, y esta posible, obviamente, de solicitar, obviamente, lo que es los duplicados, de otro tipo de certificaciones. En este caso tenemos obviamente nacimiento, matrimonio y función, casos particulares, para el caso de familiares, abuelos, nietos, tíos, sobrinos o cónyuges. Para el caso obviamente para otro tipo de extremos, el caso un poder notarial, o en su defecto, por ejemplo, tutores o guardadores, o en el caso, por ejemplo, que hay un requerimiento fiscal o judicial, pues obviamente es la autoridad correspondiente que solicita estos efectos de verificar, por ejemplo, aspectos de notificación o aspectos, por ejemplo, de riesgos procesales, ¿no? En el caso de materia penal, como ustedes saben, constantemente se solicita obviamente que la dirección oficial en sí, para verificar obviamente lo que es, por ejemplo, descendencia o en su defecto, por ejemplo, algunos aspectos de verificar oficios en materia judicial o sea, para verificar estos extremos los bienes cautelares, o en familia obviamente igual se va a utilizar completamente lo que significa este tipo de solicitudes, ¿no? En este caso, obviamente, ya la propia normativa se decía, ha establecido fundamentalmente cuáles serán los requisitos y los requisitos claramente y los elementos de descargo que van a solicitar realmente de poder otorgar ese tipo de información o certificación. Para casos de familiares, abuelos, nietos, tíos, sobrino, cónyuge, debe existir una nota dirigida al jefe de sección de registro civil, director del departamento para la valoración del caso previa autorización. Para el caso, obviamente, de poder notarial, pues la entidad puede que el poder obviamente cuente con las facultades necesarias para poder hacer este tipo de trámites. Menciona la institución que haga alusión a los oficiales de registro civil o poder sobre poder, específicamente. Guarda o tutores. En este caso, pues estamos hablando de cédula de identidad de tutor o tutora de la guarda o guardadora, la fotocopia obviamente legalizada de la sentencia o resolución judicial que le permite obviamente que le otorgan esa calidad de tutora guardadora. Para el caso de oficio de judicial o de requerimiento fiscal, por ser entidad del servidor público habilitado expresamente en el requerimiento fiscal u oficio judicial, adjuntamente el requerimiento fiscal necesario para que se pueda otorgar este tipo de información conforme a las facultades. En ese sentido, pues ya, para que se pueda también operativizar todo tipo de extremos, certificaciones y trámites y datos, existe también el reglamento de oficialías de registro, oficialías y oficiales de registro civil, aprobado mediante la resolución TCE RCP quebrado 035 quebrado 2011, el 1 de marzo del año 2011, modificado mediante la resolución TCE RCP 264 quebrado 2013 del 12 de septiembre de 2013, modificado también posteriormente por la resolución TC-LCP número 432 que es del 2016, del 7 de septiembre del 2016. En ese aspecto, obviamente, que se establece las atribuciones que tiene un oficial de registro civil, tomando en cuenta que, como vuelvo a repetir, se va a considerar como el brazo operativo para la emisión de certificaciones, para la emisión de lo que hace casi trámites administrativos que tengan que ver, obviamente, con lo que hace los actos y hechos jurídicos vitales necesarios que van a ser contemplados por el propio Servicio de Registro Cívico, perdón. Los oficiales de registro civil tienen las siguientes atribuciones. El artículo 27 de este reglamento señala registrar nacimiento, reconocimiento, matrimonio de funciones conforme lo determinan las normas legales vigentes en los libros creados para este efecto, registros que constituyen la propiedad estatal inalienable. Celebrar y gestar matrimonios conforme a los requisitos establecidos por la ley,
registrar las notas complementarias en los libros originales y duplicados al momento de registrar las partidas para subsanar errores metidos, registrar notas complementarias de registro, emitir certificados de partidas registradas en los libros bajo su custodia o de base de datos de servicio, emitir informes, certificaciones sobre registros bajo su custodia de la base de datos, atendiendo el requerimiento de la autoridad competente, recibir trámites administrativos de inscripción de remitir y remitir las direcciones departamentales o regionales de servicio de registro cívico. Obviamente estamos hablando el día de ayer, por ejemplo, creo que es la complementación, anulación, transferencia, rectificación, ratificación, pues obviamente deben ser atendidos conforme las propias atribuciones que tiene el oficial de registro cívico. Si ellos obviamente no lo sustancias, pero tienen que remitirlas a lo que es decir las direcciones departamentales originales, a efectos que conforme a las atribuciones que tienen estas y estos servidores públicos, pues puedan obviamente promover el propio trámite de solicitud que pueden hacer a partir del administrado. Registrar, transcribir el sistema informático de los servicios prácticos, registrar el reconocimiento al vientre, registrar la presunción de filiación de un niño ni adolescente, y por otro lado también tiene las obligaciones, las facultades que tiene obviamente conforme a la labor que contempla esto. Y ojo, por ejemplo, por oficial de ser oficial de registro civil, pues existe convocatorias, bueno, la última convocatoria creo que ha sido el año pasado, si no me equivoco, y obviamente, pues se entiende obviamente que existen convocatorias, no sé si constantes, pero convocatorias públicas que implican que cualquiera persona puede obviamente, bueno, eso también se está con una base de valoraciones, por ejemplo, de requisitos, si no me equivoco, pues ya suficientemente que sea, creo que no es necesario que seas profesional para, por ejemplo, ir ser el oficial de registro civil en provincias, por ejemplo, a diferencia que en el caso sí o sí de ciudades, capitales más que todo, donde obviamente solicita que tengas el título de abogado para que puedas ejercer este tan importante cargo. Sin embargo, obviamente, pues vemos funciones y las funciones que tienen, facultades que tienen para hacer este trabajo. Y por otro lado tenemos las obligaciones. El artículo 28, por ejemplo, de esta resolución administrativa, de este reglamento es lo siguiente. El oficial de registro civil tiene las siguientes obligaciones: cumplir con las normas que regulan las condiciones y requerimientos para el registro de nacimientos, reconocimientos, matrimonios y defunciones, cumplir las disposiciones técnico-operativas emitidas por el Servicio de Registro Cívico, registrar las partidas conforme a las solicitudes y pruebas presentadas en los libros creados para este objeto, revisando, exhibiendo y leyendo su contenido antes de firmar, fijar la identificación oficial del registro civil de forma permanente en los frontes de la oficina, donde además debe informar los días y horarios de atención, fijar los lugares visibles de la oficina del arancel establecido por el Tribunal Supremo Electoral. Ojo, tiene un arancel. Es decir, obviamente, como nosotros tenemos un arancel emitido por el Colegio de Abogados, avalado por el Ministerio de Justicia, pues también ellos tienen un arancel para cobrar este tipo de costos y a los trámites que van a realizar. Por ejemplo, sin ir más lejos, ¿cuánto nos sale un certificado de nacimiento? Pues 32 bolivianos. ¿Cuánto te va a cobrar básicamente el registro civil? Entre 50 y 52 bolivianos. O sea, eso es lo que gana, por ejemplo, el oficial de registro civil, esos 20 pesos de diferencia, para que tengas una atención mucho más ágil. Si es que, por ejemplo, es una fila larguísima en el CERESI, pues puedes ir a una oficina de registro civil a que te emita un certificado. Claramente te hace un poco más costoso, pero sin embargo debe cumplir obviamente con los aranceles establecidos por lo que así quiere decir el propio registro civil. Por tanto, obviamente nosotros vamos a ir analizando claramente este aspecto importante del arancel, y así también estamos viendo también una de las obligaciones, el entregar a la dirección departamental o regional o registro cívico los libros de registro y documentos de respaldo debidamente organizados en un plazo no mayor de 15 días hábiles de realizar el último registro de partida del libro, conservar en buen estado los libros a su cargo, los activos fijos, confiados en su responsabilidad y administrar correctamente la base de datos computarizada. O sea, básicamente ahorita lo que es impecable en el trabajo que se tiene en los últimos años del CERESI es la base computarizada, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues como un sistema de ciudad digital, seguramente lo han visto en la notaría de igual, pues obviamente se emite cierto tipo de resoluciones, bueno, mejor dicho, se emite cierto tipo de siglas, números, que danzan obviamente conforme a lo que es la otorgación de certificados, que están completamente registrados y que están conforme a la base de datos del CERES. Claramente, cada oficial de registro civil, perdón, cada oficial de registro civil cuenta con un usuario y una contraseña que lo otorgan cuando obviamente cuando llegan al cargo, o bueno, logran el cargo, pues para poder ver los diferentes trámites correspondientes. Asimismo, también tiene como obligaciones transcribir inmediatamente el sistema de partidas registradas, si cuenta con la autorización correspondiente, atender a los usuarios, a los usuarios de servicios de manera respetuosa, oportuna y responsable,
mantener limpia la oficina de la oficialía, asistir a la oficialía en horario determinado y días establecidos para la atención del público, utilizar el material valorado y los certificados cumpliendo las normas establecidas e informar sobre su destino, asumir el costo que demanda la solución de problemas de registro originados por sus errores, absolver consultas y orientar al público usuario sobre las condiciones y requisitos exigidos para el registro de las partidas y sobre la resolución de problemas identificados en los registros, mantener actualizado el inventario de los libros publicados que quede a su cargo y los documentos que hicieron para la prueba de su registro, emitir certificados sobre su registro, su cargo y actividades atribuidas a su competencia a requerimiento de las autoridades judiciales, del registro público, del representante legal, del representante convencional o sin mandato conforme a la ley, ¿no? Por otro lado, tenemos mayores también obligaciones que se tienen, mantener de forma, organizada el archivo que corresponde a ser recibida y emitida, recibir trámites, eh, recibir trámites administrativos y realizar el seguimiento de los mismos hasta su conclusión, informar a las personas sobre los alcances del derecho de identidad de su ejercicio, remitir a la Dirección Departamental de Servicio de Registro Cívico informes estadísticos trimestrales sobre inscripciones, nacimientos, reconocimiento de matrimonios y de funciones en los funcionarios, en los formularios aprobados por la Dirección Nacional de Servicio de Registro Cívico, exhibir su credencial en todo acto de desarrollo de ejercicio de sus funciones, asumir los procesos de capacitación convocados por la Dirección Nacional Departamental Regional de Servicio de Registro Cívico, ejercer las funciones de notarios y electorales cuando el Tribunal Supremo Electoral o el Tribunal Supremo Electoral lo disponga, participar de materia activa y responsable en las campañas de gratuidad que ejecute la Dirección Nacional Departamental de Registro Cívico, remitir al oficial de registro cívico más cercano solicitudes de registro de los parientes hasta el cuarto grado consanguíneo y segundo, designar por razones de incompatibilidad por no poder atender a sus propios familiares necesariamente, ¿no? Licencias, estamos hablando del trabajo que tiene oficiales de registro civil, perdón, y bueno, veamos. Licencias en caso de impedimento de enfermedad o emergencia para personas debidamente justificadas, autoriza el goce de licencia de tiempo mayor de 30 días calendario. De acuerdo al siguiente, 1 a 3 días utilizados por el inspector, 4 a 10 días utilizados por el director y 10 a 30 días utilizados por el Director Nacional de Servicio. El oficial que no se incorpora, perdón, a sus funciones hasta el tercer días hábil siguiente al plazo de licencia concedida será destinado y su cargo declarado vacante. Destituido, perdón, ¿no? Será destituido y su cargo será declarado vacante. Declarado vacante el cargo oficial deberá entregar a la inspectoría todos los documentos a su cargo bajo apercibimiento de iniciar acciones penales correspondientes que fueran necesarias. Amonestación escrita. Veremos hablando de trabajos oficiales de registro civil. Las direcciones departamentales de registro civil, cuando la falta del oficial de registro civil sea por primera vez, sin necesidad de remitir al proceso administrativo interno, realizará la llamada de atención escrita en los siguientes casos. Falta de cortesía, el uso del lenguaje inadecuado, maltrato, falta de respeto al público y funcionarios del servicio cívico, presentación de trámites administrativos en reiteradas ocasiones con errores, faltas y verificación de pruebas, desorden y falta de limpieza en la oficina, retraso de los actos de celebración de matrimonios, demora o rechazo de la prestación de servicio, abandono del puesto de trabajo, incumplimiento en el horario de ingreso y salida de la oficina, información incompleta, inequívoca o ambigua a prestar público usuario, incumplimiento del uso del credencial, incumplimiento de exhibición de la oficina, la no emisión del comprobante de pago de arancel, incumplimiento del llenado de los libros de registro, incumplimiento del registro en instrucción de las oficinas del Servicio Nacional o del Departamental de Registro Cívico, incurrir faltas irregulares de los oficiales de una oficialidad colectiva, demora o incorrecta prestación de informes mensuales, copia de los memorandos de llamadas de atención remitidas al Tribunal Electoral Departamental, causas de suspensión. Las causas de suspensión son causales de suspensión de funciones del oficial de registro civil previo proceso sumario la reincidencia prevista en incisos E, F, J, M y o del artículo 52 del presente reglamento sumariamente de acuerdo a la gravedad del hecho, producirá la resolución de suspensión de funciones entre otros 30 días calendario como máximo. Clases de institución. Estamos hablando ya de la institución del oficial de registro civil. ¿En qué casos? Son causales de institución de lo social de registro civil previo por sumar lo siguiente. Cobrar honorarios superiores a los establecidos por el arancel, alterar los registros efectuados, reincidir en el cumplimiento de las instrucciones emitidas por autoridades nacionales del Departamento de Registro Cívico, delegar sus atribuciones y funciones de terceras personas, maltrato o discriminación reiterada a autoridad superior, colegas o público general, incurrir en reiteradas contravenciones en el ordenamiento jurídico del registro civil y administrativo, haber sido sancionado con anterioridad con suspensión de funciones en dos oportunidades,
Hacer uso irregular de formularios de certificados y otros valores fiscales, así como la base de datos del sistema informático de registro civil. Ejercer función de estado de ebriedad bajo influencia de sustancias controladas. Cambiar la ubicación oficial sin autorización expresa. Y reprobar 2 veces consecutivas de evaluaciones de procesos de capacitación. Extraviar libros y valores no por negligencia. Instalar oficinas paralelas o sucursales para la recepción de trámites de emisión duplicadas o atención al público. Registrar a sus parientes entre el cuarto grado de posibilidad y segundo de afinidad. En ese sentido hemos tenido base, como una base esencial, pero que así que la parte operativa y funciones que tiene el Servicio de Registro Cívico, ya, pero obviamente conforme a la atención a las personas, es decir, conforme a los trámites administrativos que necesariamente están conforme a requisitos esenciales y determinados que hacen fundamentalmente el trabajo que puede realizar el propio Servicio de Registro Cívico. En ese sentido, con eso hemos finalizado la clase que estaba pendiente básicamente para el día de hoy. Antes de retirarnos, por favor, quisiera, por ejemplo, darles ya unas instrucciones para el trabajo correspondiente. Cabe resaltar lo siguiente, ¿no? Como ustedes saben, el día domingo les había indicado, el día de ayer, mejor dicho, les he indicado que para el día de hoy vas a tener tu trabajo. En ese sentido, por ejemplo, ya tenemos lo que es la tarea número 2. Es decir, la tarea número 1 ha sido vigente la anterior semana, la tarea número 2 se encuentra en la plataforma y está vigente hasta el viernes 22 de noviembre de 2024. Por tanto, es decir, lo siguiente, la tarea número 2 hace referencia a un análisis que se tiene específicamente con el CERES. Por ejemplo, y ustedes ya pueden ingresar a su plataforma para poder verificar la tarea. La tarea consta del siguiente instructivo, ¿no? Lo que se va a pedir en este caso particularmente es que ustedes puedan realizar un análisis jurisprudencial. Es a partir de la sentencia constitucional número 072-2015-S1 del 10 de septiembre del 2015 y responde las siguientes preguntas, ¿no? Las siguientes preguntas ustedes las pueden verificar en la plataforma, son 3. Realizar un resumen de los hechos que motivan la acción, o sea, analizar obviamente la relación de los hechos y de manera sistemática, pues, responder esto. Es un detalle, un resumen, obviamente, por qué se conlleva la acción o por qué conlleva la acción. Segundo, es que conforme el análisis de la sentencia constitucional ya referida, usted debe responder lo siguiente. ¿Usted cree que el CERECI, conforme a su reglamentación específica, podría haber solucionado esta controversia? Puesto obviamente que conforme a una relación de los hechos existentes en el presente caso, se cuenta obviamente con una problemática que nace por la existencia de una muerte presunta de una persona que ha sido obviamente, que ha sido reconocida tras una relación por el CERECI por error, pero obviamente ha habido un choque porque según el CERECI pues tenía que recurrir a otras instancias con el Ministerio Público y posiblemente iniciar una demanda judicial. Sin embargo, obviamente, todo se lo remito, todos, ya sea obviamente el Ministerio Público que descarta la denuncia de falsedad ideológica y material, y en su defecto, por ejemplo, el órgano judicial que determina que no tiene competencia específicamente para hacer esto, que determina mucho el trabajo que realiza el propio CERESI. En ese entendido, sobre esta pregunta, por ejemplo, se tiene que hacer un análisis conforme también al reglamento 0080 quebrado, al reglamento que tenemos en el CERESI, que es el 0080 quebrado 2012, que lo hemos visto el día de ayer. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Bueno, analizar la sentencia constitucional y responder a la pregunta que se realizaba. Es decir, que si el CERESI podía haber solucionado esta controversia y no acudir a la justicia constitucional. Y si fuera así, obviamente, ¿cuáles son los artículos que se debe utilizar a efectos, obviamente, de poder dar una solución a esta controversia que nace a partir de una petición, una persona que aparece en los datos oficiales de CERESI como fallecida? Y eso obviamente provoca un gran problema a esta persona porque señala obviamente que debe obviamente cubrir cierto tipo de derechos, conforme obviamente poder, mejor dicho, ejercer una diversidad de derechos conforme a lo que es el derecho, conforme a su vida, sin embargo estaba presuntamente muerto, ¿no? Esa es la segunda pregunta y la última pregunta que se tiene sobre esta tarea es argumentar lo siguiente: ¿cuál es la importancia del derecho de identidad y la dignidad que está conforme a una reflexión que realiza obviamente el propio Tribunal Constitucional? Sin embargo, lo que va a pedir ustedes es que puedan ampliar este argumento conformemente a lo que ya se tiene previsto a través de los instrumentos internacionales, hemos visto el derecho al nombre, etcétera, etcétera. Por tanto, obviamente, quiero que amplíen eso un poco ustedes conforme a una argumentación propia. Y la argumentación son razonamientos lógicos que se crean para poder, obviamente, determinar una justificación, un razonamiento lógico
pero obviamente estableciendo el por qué es importante, por ejemplo, el derecho de identidad y el derecho a nombre conforme a lo que significa nuestro propio contexto, ¿no? Por tanto, eso sería la tarea que está ya planteada, que está establecida en lo que es la plataforma, está vigente desde este día de hoy, lunes 18 de noviembre, desde las 7 de la noche ya se encuentra vigente esta tarea, y cierra el viernes 22 de noviembre, este viernes a las 23:59. Ya tienen la sentencia adjunta, tienen que leer y responder obviamente esto. De igual manera, para poder responder la pregunta número 2, tienen que ustedes ir al material que tienen en la plataforma, en el material del día domingo, que es la clase número 4, ahí van a poder encontrar la resolución administrativa 0680 quebrado 2012, ¿no? Que hace referencia a las funciones que tiene el propio servicio que tiene las funciones que tiene el propio servicio, perdón, lo que tiene el propio servicio de registro cívico. Por tanto, obviamente, esas serían las tareas que tenemos, bueno, la tarea que tenemos pendiente para el día viernes, hasta el día viernes, esta semana que inicia fundamentalmente con el día de ayer, tenemos esta semana para responder esta actividad, ¿no? En este caso ya tenemos finalizada tenemos finalizada, por ejemplo, lo que va a significar la tarea número 1, tenemos el foro número 1, tenemos la tarea número 2, que ya está vigente en lo que es esta presente clase, el foro número 2, que lo ha realizado la anterior semana, y bueno, el día miércoles vamos a realizar el foro número 3, ya que es el último foro, y ya el día miércoles también se va a dar las premisas para la tarea número 3, y ya las directrices para lo que significa el trabajo final, que va a ser explicado el día miércoles. Bueno, tenemos hasta la siguiente semana nuestra última clase, creo que el siguiente miércoles nuestra última clase. Sin embargo, ya vamos a ir adelantando un poco de trabajo para que sea mucho más factible y accesible para ustedes realizar todo este tipo de actividades. Posiblemente el día viernes, para no suspender nuevamente la clase, que no quiero que pase eso, pero por cuestiones personales, porque el día viernes voy a tener que tal vez no participar yo en esta clase, pero sí va a participar un profesor, que es el profesor Luis Tuco, que también es parte del plantel docente de esta maestría, que obviamente va a dictar la última parte de series y posiblemente, ¿no? Es que pueda solucionarse la problemática que tengo para el día miércoles, sin embargo, obviamente, él va a suplirme, obviamente tiene igual el cargo de maestría, el docente obviamente va a ser su docente en realidad, si no me equivoco, el siguiente mes él, pero obviamente le voy a pedir este favor para que pueda obviamente suplir lo que significa esta clase, que es la última parte ya sobre el procedimiento del CERESI, casi lo final, sobre los recursos, la presentación, recursos locatorios, recursos jerárquicos y complementar obviamente lo que es las modificaciones, complementaciones y ratificaciones. El día de hoy, por ejemplo, hemos visto todo lo que tenga que ver fundamentalmente con qué, con los trámites administrativos, obviamente que deben realizarse conforme a la normativa administrativa y en relación obviamente a las peticiones de los administrados, naturalmente, que es cuestión del día a día del nacimiento, de función, matrimonio, hechos y actos jurídicos vitales necesarios conforme a las atribuciones que debe ser, conforme a las atribuciones realizadas por lo que ANSICAR en sí tiene el servicio de registro cívico dependiente del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? En este caso, obviamente, tenemos ya este trabajo para hasta el día viernes, trabajo número 2, 15 puntos. El día miércoles se dará el foro número 3, es decir, también para que sea mucho más ágil, pueden hacer en un espacio, en una clase, para que obviamente puedan tener tiempo suficiente y aligerar la carga de trabajo que a veces uno tiene en la vida laboral, etcétera, etcétera, pues vamos a ver esa posibilidad. Y bueno, eso sería todo lo que tenemos que señalar el día de hoy, ¿no? Si tuvieran alguna duda, pregunta, pues les escucho. No existe ninguna duda, consulta, pues posiblemente, pues conmigo tal vez tenemos que ver el día domingo, sin embargo, obviamente el doctor Tuco, pues podría darnos esta ayuda de poder ser parte, obviamente, de la clase en realidad es la clase número 6 ya. Sin embargo, obviamente ya tienen las actividades correspondientes, el material que está en la plataforma. Y bueno, pues si tuviera duda, consulta en el proceso, obviamente, lo que va a significar su trabajo de esta semana, pues me pueden hablar por el inbox o me pueden hablar por el grupo de WhatsApp, a efectos que yo pueda dilucidar cualquier tipo de incógnita, cualquier tipo de problemática o de duda que puedan hacer al momento de poder realizar su trabajo, pues
estoy obviamente a su servicio y no existe ninguna problemática o ningún tipo de problemas para poder absolver sus dudas que tengan, ¿no? En ese sentido, pues les agradezco mucho por su tiempo el día de hoy, por esta clase excepcional que esperaba que no sea tan cargada, porque seguramente tienen otro tipo de actividades y que las podemos realizar de manera muy ágil y muy activa, que me parece que ha sido el día de hoy que se ha logrado. Y bueno, pues nos vemos el día miércoles. Cualquier otra duda, consulta, yo las voy a obviamente absolver, es mi deber como docente. Y de igual manera, pues no se olviden de realizar este trabajo hasta el día viernes a efectos de poder ponderar otros 15 puntos para llegar obviamente a los 100 puntos, que sería la nota óptima, ¿no? Para calificar esta materia, ¿no? En ese sentido, pues les agradezco mucho por su tiempo y su paciencia y por haber tomado este tiempo excepcional de pasar esta clase de reposición el día de hoy. Y bueno, nos vemos el día miércoles. Muchísimas gracias.